el que nos hayáis elegido, ahora se lo diré también a Alicia. Ya sé que eres Carolina Miguel, directora del Museo del Romanticismo, ¿no? Vecinos nuestros, y bueno, esperemos que esta colaboración pues sea el inicio también de otras muchas, muy fecundas. Somos vecinos y además bien avenidos, y muchas gracias Carolina por vuestra presencia, ¿eh? Gracias. Ahora por favor, pues si puedo, Alicia. Hola Alicia. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿y tú? Gracias por venir desde Asturias para la ocasión. ¿Has venido desde Asturias, no? No, yo vivo aquí, vivo en Madrid desde hace casi 20 años. Anda. Voy a hacer al contrario, voy a irme mañana a Asturias a presentar ahí la novela. Bueno, muy bien. Entonces es que ha sido un error en cuanto a los datos que me han facilitado. Como quiera que sea, pues me alegro mucho de que nos hayas elegido y en fin, te felicitamos por este libro, ¿eh? Te felicitamos de manera que tengas mucho éxito y que sepas dónde está tu casa, igual a Carolina, pero que sepáis dónde tenéis vuestra casa, como haya motivo siendo asturianas o amigas de Asturias. Bueno. Muchísimas gracias, Valentín, te lo agradezco mucho. Gracias por acogernos además aquí también en vuestra casa. Y mis disculpas también, mis disculpas porque es que estoy trabajando y digo, bueno, no quiero faltar aunque sea virtualmente, pero quería acompañaros. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, te mando un abrazo desde aquí. Un abrazo, gracias, igualmente. Adelante, gracias Andrés, gracias. Y a todos los presentes, un saludo cordial. Bueno, solo vamos a dar 5 minutos de radio. Sí, ya está grabando ya. Bien, buenas tardes a los presentes y a los que virtualmente están con nosotros, como es el caso del presidente, don Valentín Martínez Otero, pero seguramente que hay alguien más por ahí que no se hace presente y está. Pues el saludo es tantos que están aquí como aquellos que no vienen. Muchas veces no se viene porque como el aforo es limitado, tenemos un aforo de 35 personas, pues pensando que no van a llegar a encontrar sitio, deciden no venir y se conectan virtualmente. Bien, pues no sé si has estado alguna vez en el acento asturiano. Bueno, si habéis estado. Tú con menos motivo porque no eres asturiano, ¿verdad? No. Tú eres un delito. Que lleves 20 años en Madrid y no seas socio del acento asturiano. Aquí hay cosas muy interesantes y tú nos podrías aportar muchas cosas de estas interesantes que quizás no quedamos sin ella porque no eres socio. Te tendríamos en la directiva. Bien, el caso es que el centro asturiano es una casa abierta de verdad. Ahora mismo está de par en par porque está la puerta abierta. Esto es como la frontera de Marruecos. Que todo lo que es amante de la cultura tiene sitio. Solo porque la cultura se puede manifestar de muchas maneras. Amante de la cultura. Los que se vienen a entretener cuando había vinos a comer y beber, no tenía otra finalidad, les importaba un bledo lo que se dijera aquí porque ellos venían a otra cosa. Esos nos sobran, de esos nos sobran. Entonces, todas las personas que vengan a oír lo que se ofrece aquí, o a ver, porque puede ser que sea pues, la agrupación, que tenemos aquí a los directores de la agrupación, pues no hace falta que nos hablen, simplemente que nos muestren su arte, sus danzas, y bueno, el gaitero, los gaiteros, lo mismo. Aquí se ofrecen muchas cosas muy interesantes. El teatro, que ahora mismo tenemos un poquitín en stand-by, pero bueno, se recuperará. Es que el coronavirus acabó con casi todo y también nos afecta, pues, a las casas, a cualquier institución le afecta del modo más inesperado posible. Bien, pues hoy tenemos aquí la presentación de una novela, Hija del Mar, de Alicia Ballina, que es
una novela aparentemente interesante, muy interesante. Yo no he tenido la oportunidad de leerla, ni de verla, ahora la veo aquí. Tiene que ser muy entretenida, muy sorprendente. Y bueno, la autora, aquí a mi derecha, Alicia Ballina, de Pola de Siero, Asturias, es periodista, historiadora, doblemente doctora en Historia del Arte y Estudios del Mundo Antiguo por las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid. Ha trabajado en el Museo Sorolla, en el Museo Safardí de Toledo, en el Ministerio de Cultura, en el Museo de América. En los últimos años ha sido directora técnica del Museo Naval de San Fernando, Cádiz, y actualmente es coordinadora técnica de la Unidad de Museos de Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa, y es funcionaria por oposición del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado. Ha escrito numerosos artículos para revistas nacionales e internacionales sobre patrimonio cultural y museos, y ha publicado varios libros de investigación sobre museología y patrimonio. Recientemente ha sido galardonada por el Ministerio de Cultura y Deporte con el premio al mejor libro de arte editado en 2019 por el catálogo razonado sobre poesía visual del artista catalán Joan Brossa. Así, sucintamente, así. Yo no voy a presentarla porque indudablemente ella tiene presentadora de lujo, que es Carolina Miguel Arroyo, si no digo mal, directora del Museo Nacional del Romanticismo, aquí en la calle San Mateo, muy cerquita. Y bueno, voy a leer unas líneas de La hija del mar, que es el título de la novela. Cuenta la historia real del desconocido personaje, Ana María de Sotomayor y Aldama, que se hizo pasar por hombre como Antonio María Soto, para poder ingresar en la Marina Española, institución que estaba vetada a las mujeres en el siglo XVIII, convirtiéndose así en la primera mujer soldado. Su autora, Alicia Ballina, aquí presente, periodista e historiadora, rescata a este interesante personaje desconocido de la historia de España y crea un relato de empoderamiento femenino en el que combina magistralmente contexto histórico con aventuras. Es un personaje real, como ella dice aquí, o sea que no es, aparte de lo que se pueda novelar, pero el personaje es real. Y como de esto va a hablar bien y ampliamente Carolina, pues le cedo la palabra porque será mejor escucharla a ella, que sabe lo que dice, que yo que tengo que leerlo. Muchas gracias por estar. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, para mí es un orgullo estar esta tarde aquí con vosotros presentando la novela Hija del Mar de Alicia Ballina, a quien conozco desde hace muchos años y, sin embargo, a través de esta novela he descubierto que no la conocía tanto como yo pensaba, porque bueno, pues he descubierto un enorme talento en estas páginas. Así que parto de mi enhorabuena y nada, y de recomendar a todos que lean esta historia, que realmente es fascinante. Además, bueno, una de las cuestiones que a mí me pareció fundamental es que se dedica a una mujer que hasta hace poco estaba en el olvido, Ana María de Soto, y que gracias a esta novela sale del silencio y va a volver a navegar por las páginas de nuestra historia. A mí me gustan mucho las coincidencias, ¿no?, de cómo a veces las personas se encuentran y cómo Alicia, en un momento dado en el siglo XXI, se encuentra en Cádiz con Ana María de Soto del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cómo ambas convergen de alguna manera en una coincidencia y cómo a partir de ahí se construyen dos relatos, ¿no? El de Alicia, que con esta novela se confirma como una escritora estupenda y que seguro que da lugar a numerosas obras que seguro tendremos muchas ganas de leer. Y por otro lado, la historia de Ana María de Soto, que se va a convertir en granadero de la Marina Española y se va a embarcar en un navío, pues precisamente eso, ¿no?, a las órdenes de la corona. Como decía bien antes, es una mujer real de la que quedan testimonios.
Esto hace que sea una novela que creo que tiene un interés especial, en tanto que recupera una figura muy desconocida y que Alicia ha sabido reconstruir la vida de esta protagonista, o lo que podría haber sido la vida de esta protagonista. No nos olvidemos que es una novela, pero ha conseguido algo muy interesante, que es sacar del archivo, del dato frío, de esos legajos documentales, ha sabido sacar a la persona que podría haber habido detrás, darle voz y mostrar a la mujer valiente que ha sabido hacer un acto de transgresión y de infinita valentía. Y nos muestra así a una mujer que, a pesar de los miedos, las incertidumbres, la angustia, no pierde la esperanza, y sin embargo además es que refleja una lucha de ella, pero de otras muchas mujeres, el coraje de aquellas que no se conformaron en seguir la vida que se supone que les correspondía y que les habían trazado otras personas, la sociedad, etc. Así, Ana María, lejos de coger el camino fácil, y bueno, digo fácil en realidad porque hubiera sido lo cómodo a nivel social, a nivel de aceptación, de admisión, pero en absoluto cómodo para lo que es una persona que tiene sueños y quiere realizarlos. Ella decide romper las cadenas, los estereotipos, y se embarca en un mundo que a priori le estaba vetado. Para ello es increíble cómo esta mujer renuncia a su identidad. Se tiene que camuflar en el cuerpo de un hombre, con todas las vivencias que eso a bordo de un navío lleno de hombres puede suponer. Creo que además Alicia ha sabido captar muy bien esa realidad del día a día, de cómo el personaje pues se enfrenta a unas situaciones cotidianas que para otro marino no tendría ninguna importancia, pero que en cambio a ella le supone pues un conflicto constante, ¿no? con su vida y con lo que todo puede suponer. Sobre todo porque ella se lanza al vacío al embarcarse en esta historia y no le importan las consecuencias. Tenemos que pensar además que es un cuerpo del ejército en el que ella se embarca, uno de los más complicados, ¿no? El de granaderos, que está reservado a los más valientes, y las consecuencias de haber ultrajado, en cierta manera, ¿no? ese cuerpo podían haber sido realmente muy importantes para su vida. Ella es en ese sentido hija del mar, pero también es hija de su tiempo y vive unos momentos históricos realmente complicados. Tenemos que pensar que poquitos años antes de esa aventura, en París llega la Revolución Francesa. Eso nos va a afectar a nuestro país muchísimo, también al personaje le afecta en su manera, y va a hacer que nosotros tengamos una serie de contiendas bélicas con el país vecino que se van a alargar a los primeros años del siglo XIX. Y además porque se va a poner un poco en cuestión el modelo del antiguo régimen, y sin embargo esos ecos de modernidad, como veremos, no van a llegar ni a las mujeres ni a la sociedad, todavía por lo menos en estos momentos. Otro dato que a mí me parece curioso es que Ana María de Soto muere en 1833, que es un año también importante para nuestra historia, porque ese año va a llegar al trono una mujer, Isabel II. Su padre, Fernando VII, va a morir sin tener descendencia masculina, y consigue, con una pragmática sanción, abolir la ley sálica y permitir así que su hija mayor herede el trono en favor, arrebatando el trono a su hermano Carlos María Isidro de Borbón. Esto va a hacer que el siglo XIX, que ya había comenzado complicado, siga complicado. Y como decía, si pensamos que la vida de Ana María de Soto como militar comienza con esos ecos de la Revolución Francesa y su vida acaba con una mujer en el trono, podríamos pensar eso, ¿no? Que estamos ya hacia ciertos aires rupturistas, de cambio, de futuro, pero no es así. Y lamentablemente, a mí me ha sorprendido al leer la novela, porque 200 años más tarde de las aventuras de Ana María de Soto, seguimos con muchas de esas problemáticas, seguimos las mujeres luchando contra el techo de cristal, en ocasiones contra el techo de hormigón armado. Es verdad que muchas veces no tenemos que cambiar nuestra identidad, aunque sí que a veces hay que camuflarla. Y todavía a mí me llama la atención que a día de hoy es noticia, abre muchas veces determinadas columnas, que los puestos de mando o puestos importantes en los ejércitos todavía no están ocupados por mujeres, y sigue siendo, como digo, interés de las noticias y demás por lo extraño que es. No quiero hacer muchos más spoilers, como dicen ahora, del libro. Prefiero que sea la propia autora la que les lleve
a navegar por estas páginas, pero sí que no puedo dejar de recomendarles que lo lean, que acompañen a Ana María de Soto en este viaje vital y en esta propuesta de novela tan humana, tan bien escrita y sobre todo tan necesaria que ha hecho Alicia y que nos acerca a una mujer imprescindible. Muchísimas gracias por este libro. Los que te conocemos sabemos que eres una persona vital, entusiasta y luchadora, así que no se me ocurre nadie mejor que tú para rescatar a este personaje y darle vida a través de las páginas. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por esta presentación, por tus palabras. Ya sabes que te quiero muchísimo, que nos conocemos desde hace un montón. No lo digas. y que para mí es un gusto tenerte aquí. Además, encaja perfectamente, ¿no?, la directora del Museo Nacional del Romanticismo con una novela que se encuadra también dentro de, como ha dicho Carolina, un siglo convulso, ¿no?, y complicado, en el que Ana María de Soto, bueno, pues se ve inmersa además en una armada española también en una situación muy complicada. Quiero agradecer además al Centro Asturiano de Madrid y pedirles disculpas que no haya pasado antes por aquí y que no haya podido disfrutar de todos vosotros, de vuestras actividades, de todo lo que nos habéis estado contando hasta ahora, Andrés, y espero poder a partir de ahora enmendar mi error y repetir, ¿no?, que cuanto menos una polesa tiene que andar por aquí, ¿o no? Claro. Entonces, bueno, eso espero, ¿no? Os agradezco muchísimo la acogida, también a los que nos están viendo en casa. Y bueno, aquí estamos con Hija del Mar, ¿no? Hija del Mar, la mar. La mar es un personaje también, una protagonista femenina, junto con Ana María de Soto. La verdad que esta novela a mí me gusta decir porque es así, ¿no? Surgió de una ausencia. Normalmente cuando escribimos, escribimos de las cosas que conocemos, de las cosas que nos cuentan, de las cosas que oímos, que leemos. Y realmente esta historia surge cuando yo tengo que ir al Museo Naval de San Fernando como directora técnica. Allí paso unos 2 años de mi carrera profesional y yo no conocía el museo. Y la primera vez que visité el museo, y además lo cuento también en el libro, lo explico en el prólogo, ¿no? Luego es verdad que el 80% es novelado, luego tenemos unos datos reales sobre el personaje y ahora os contaré. Pero la primera vez que yo paseo por las salas del museo, a mí me sorprende la ausencia de personajes femeninos, nada más y nada menos que es que había 17 salas en el museo. Y a mí me sorprendió enormemente. Es un museo grande, de nueva planta, inaugurado por Su Majestad el Rey Felipe VI en 2016, y me extrañó mucho la ausencia de personajes femeninos o de alguna referencia femenina, puesto que además nosotros, los isleños, tienen a una mujer, Esther Yáñez, que es capitán de fragata, que yo creo que será la primera mujer almirante que de la historia de España, oficial, una de las primeras oficiales que entra en la Armada en el 88, porque recordemos que solamente hace 33 años que la mujer tiene acceso a todos los cuerpos, escalas y de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea que yo muchas veces me pregunto, si estuviera aquí Ana María de Soto, ¿qué pensaría? ¿Qué nos diría? ¿Qué nos contaría? A mí me encantaría, ¿no?, entrevistarla. Diría, ¿cómo habéis avanzado? Qué maravilla, pero lo que os queda todavía también, ¿no? Que es lo que yo pienso también un poco, ¿no? Y como os decía, yo recorría las salas del Museo Naval y me sorprendió, cuanto menos, porque además conocía a Esther Yáñez, no había ninguna referencia, y entonces me propuse, desde la investigación, que es lo que yo sabía hacer, lo que yo llevo haciendo, desde hace mucho tiempo, pues sacar a la luz la historia de personajes femeninos o de algún personaje femenino especialmente relevante dentro de la Armada Española, dentro de la historia de la Armada Española, una historia absolutamente asombrosa de apenas 600, 700 siglos, ni más ni menos, ¿no? Yo desconocía por completo a este personaje, sí que luego aparecieron otros como Isabel Barreto, Inés de Suárez, que sí, pero a Ana María de Soto la desconocía por completo, y la historia surgió de la investigación.
pero fue difícil, porque esta es una novela y hay que novelar, y esta es una ópera prima, nunca antes lo había hecho. Cuando uno investiga se ciñe muchísimo a los datos, se ciñe a buscar y a ser lo más exhaustivo posible y ceñirse efectivamente a la realidad de esos datos, ¿no? Y para mí fue difícil al principio pues soltarme y soltar la pluma y poder escribir acerca con total libertad, en el sentido de, bueno, el editor me decía, no te preocupes, o sea, puedes hacerlo bajo, listo, flaco, gordito, puedes hacer lo que quieras, ¿no?, con la historia. Y a mí me costaba al principio hacer eso, ¿no? Pero después de consultar los archivos, sobre todo el Archivo General de Marina, de la Armada, que está en el Viso del Marqués, que si no lo conocéis os invito a que vayáis, porque además es un palacete con pinturas del siglo XVI absolutamente impresionante, y ahí está toda la documentación de Armada hasta bien entrado el siglo XIX, ¿no? Y ahí apareció en los cuadernos de guarnición de las fragatas el nombre de Antonio de Soto, ¿no? Antonio de Soto, que realmente ocultaba la identidad femenina de Ana María de Sotomayor y Alhama, ¿no? A veces decimos Sotomayor, yo creo que ella firmaba las cuadernas de las fragatas como Soto. Yo creo que el apellido se fue acortando, que es bastante normal, eso se suele hacer con el paso de los siglos, ¿no? Y de hecho existen, estuvieron en Córdoba en la presentación conmigo, familiares, descendientes, que les hizo muchísima ilusión, además, y que me contactaron a través de un artículo que saqué en una revista, en La Aventura de la Historia, contando los datos que teníamos, ¿no?, exhaustivos sobre Ana María de Soto. Como os digo, empecé a investigar y a trabajar sobre el personaje. Descubrimos, muchos datos importantes. Ella había nacido en Aguilar de la Frontera, es un pueblecito cercano a Montilla, a unos 50 kilómetros de Córdoba aproximadamente, una zona de interior, con lo cual, habría visto poco mar, ¿no? Por lo menos, desde luego, geográficamente era difícil, ¿no? Y como bien dijo Carolina, muere en 1833 en Montilla. En Montilla va a regentar un estanco, no quiero hacer spoiler tampoco, pero va a vivir casi, la mayor parte de su vida, 33 años aproximadamente, ¿no? Ana María de Soto, además, es un personaje que yo creo que tiene una fuerza y una capacidad de construirse a sí misma absolutamente inusitada y fuera de lo común, ¿no? Y yo creo que por eso surgió esta historia, ¿no? A partir de los datos, a mí estos datos se me quedaban muy cortos y me pareció que sería interesantísimo novelar la vida de esta mujer, porque a mí más que nada me interesaban las razones, ahondar en la profundidad de los sentimientos que tendría ella y qué le empujó a romper con todo, a romper con su familia, que independientemente de las relaciones más o menos complejas que tuviera con ella, a romper con esa familia y decidirse a alistarse como hombre en un ejército mermado, con la flota, con unos barcos en estado ruinoso, como luego se vería, y que compra Fernando VII varios barcos a Rusia, y luego y en un estado en que la Hacienda española también estaba en bancarrota. Durante además el absolutismo fernandino ella deja de cobrar una pensión, y por eso hay mucha documentación sobre estos extremos de la vida de ella, y en un momento en que luego desembocará la derrota evidente de Trafalgar, 1805, la guerra de la independencia, hasta esa pérdida de las últimas colonias en el 98, ¿no? Y luego, con la dificultad que supone, como dice la novela, ¿no?, estar rodeada de hombres y ocultando una identidad femenina durante más de 5 años. Yo a veces pienso, ¿esto sería posible? Porque llegué a pensar, pues seguro que algún hombre la reconocería, pero debido a la situación tan extrema, probablemente también hay que poner en valor el trabajo y el reconocimiento de esas personas que la rodearon, de esos hombres, como el propio rey Carlos IV, de esos propios hombres
que la reconocen, que con coraje, con valentía y con conmiseración hasta cierto punto, pues la ayudan a reconocerse, porque ella sufre, o sea, es una novela muy de sentimientos, ¿no? Yo creo, claro. Es una novela en que hay mucho de mí también, o sea, es muy... O sea, yo creo que cuando uno escribe tiene que escribir de manera honesta. Yo creo que cuando uno escribe o cuando uno hace todo en la vida, ¿no? Y si no es con honestidad, enseguida uno, bueno, pues se da cuenta. Y esta novela es honesta en el sentido de que hay mucho de mí en ella, ¿no? Y creo que hay mucho de todos nosotros, hay mucho de miedos, ¿no? Hay mucho de... El miedo está siempre presente en la novela, ¿no? Ella dice al principio, dice, el miedo es el sentimiento que más me ha acompañado a lo largo de la vida, y el miedo es el sentimiento con el que yo más me he sentido identificada hasta el punto de aprender a convivir con él, ¿no? Y yo creo que el miedo es, bueno, si nos imposibilita, si nos aterra, si nos limita, es absolutamente un escollo, ¿no? Pero el miedo, si nos sirve para empujarnos con coraje y con arrojo a cumplir nuestras metas, a cumplir nuestros sueños. Luego yo creo que también hay una parte en la que dice que en esta, hablando, ¿no?, de una situación concreta, dice que es normal tener miedo, que solo un loco, un temerario no lo tendría, ¿no?, en situaciones concretas que ella vive, ¿no? Y yo creo que el miedo es un impulso absolutamente necesario en esta novela. Ella rompe con todo porque tiene miedo a aceptar el futuro que detesta y que le espera por el simple hecho de estar vinculada al sexo femenino en este caso. Y ella repudia su sexo porque le impide cumplir sus sueños, le impide llegar a realizar lo que ella quiere, ¿no? Pero luego, a lo largo de la novela, que es, como digo, es una novela donde el miedo está muy presente, a lo largo de la novela también otro de los protagonistas es el valor, por supuesto, el coraje, esa valentía que presenta esta mujer y que, pese a las dificultades, pese a esos miedos, decide romper con todo y decide seguir adelante. Y esa es la grandeza de la obra, ¿no? De la obra de ella, no de la mía, porque yo, a través del personaje, bueno, pues me retrato un poco a mí misma, ¿no? Yo también tengo miedos, yo también, cuando escribía, pensaba, bueno, ¿y esto le interesará a alguien? ¿Esto le gustará a la gente? Porque uno, cuando escribe también para que a otros les llegue, para que a otros les guste, para que otros lo hagan suyo. Yo ya, Ana María de Soto no es mía, o sea, ya la pongo al servicio de quien quiera con curiosidad acercarse al personaje y descubrir esta historia. Ya no es mía en el sentido de que siempre va a formar parte de mí, porque a través de ella he podido mostrarme un poco más como soy yo, ¿no? Y entonces uno, cuando escribe, se desnuda mucho y te da mucho pudor, porque cuando dejas en manos de otros la historia y vas a decir, he leído la novela, y entonces a veces te da un poco de, pues he visto en ella esto y esto, y he llorado aquí y otro ha llorado en otro sitio, y a ti te resulta como muy enriquecedor, ¿no? Pero el personaje de Ana María, como os digo, sufre una metamorfosis, sufre un cambio importante. Ella nace, como os digo, en Aguilar de la Frontera, tiene su vida allí, pero para alistarse como infante de marina tiene que ir hacia la Real Isla de León, que es lo que es actualmente San Fernando, ¿no? Y ella hace un camino, hace un recorrido físico en el que se encuentran personajes en su tránsito, pero hace un recorrido también metafórico, ¿no? Hace un recorrido interior, hace un recorrido, como digo, de reconocimiento, de identificación, porque a ella le pesa muchísimo la culpa. La culpa también es otro sentimiento que está muy marcado en la novela, ¿no? Esa culpa de dejar atrás ciertas cosas y esa culpa de cargar con un peso para el que ella no sabe si está preparada, ¿no? Luego, a lo largo de la novela, verá que es una mujer muchísimo más fuerte de lo que ella cree, como todos
en realidad, ¿no? Cuando nosotros estamos en circunstancias extremas, cuando la vida nos pone en circunstancias extremas, sacamos la fortaleza, sacamos el valor y no nos rendimos. Ella es un poco como todos nosotros, ¿no? Y ella sufre esa metamorfosis, ella sufre ese camino de reconocimiento, de identificación, en la que hay otros que le ayudan, ¿no? Y en la novela, bueno, hay muchos personajes que son entrañables, hay otros personajes que son rufianes, mequetrefes, hay otros personajes con los que la protagonista va a sufrir, evidentemente, porque la vida es así, hay de todo. Y hay un personaje, claro, como estamos en la Casa de Asturias, hay mucho de mí, hemos hablado que aquí estoy yo, hay mucha parte de mí. Hay un personaje, además asturiano, que es Manuel, que vamos, yo creo que es el más bueno de toda la novela, como no podía ser de otra manera. Manuel, el asturiano, que además, es un marino, se habla mucho, como os digo, de la mar, ¿no? Y de las circunstancias tan difíciles que suponía no solo para una mujer el doble, ¿no? Porque es que además una mujer que tenía que ocultarse constantemente. Imaginaros las dificultades que supone para un marino, que suponía, además este año seguimos conmemorando el 5º centenario de la circunnavegación a la tierra de Magallanes y Elcano, y cómo, además cuenta Pigafetta en su crónica, ¿no? Cómo tenían, cuando atravesaron el Pacífico, cómo comían ratas, tenían que el cuero de las velas también para alimentarse. Bueno, la dificultad, no estamos en el 16, estamos en el último tercio del 18, pero la dificultad que eso suponía para una mujer en un espacio tan reducido como era un barco. Pasaban meses, ¿no? Se cuenta una travesía, además, que realizan, no quiero contaros mucho más, pero las enfermedades, ¿no?, que pasaban, sobre todo especialmente el escorbuto, ¿verdad?, la falta de vitamina C, las dificultades a la hora del aseo personal. El aseo personal era importantísimo. En un barco, pues no había absolutamente ningún tipo de posibilidad y ella tenía que hacer auténticos malabares. Por eso a mí me resulta también bastante difícil que durante esos 5 años en ningún momento pues fuera descubierta, que realmente no lo sabemos. Y además hay también en la novela historias dentro de la historia, ¿no? Que a mí también me gusta especialmente, me gustan mucho los cuentos, siempre me han gustado. Yo he leído muchos cuentos, no solo de niña, sino de adulta, y hay mucho de historia, de historias de leyendas, ¿no?, dentro de la novela. Hay, varias que tienen que ver pues con rituales que estén relacionados con la armada, hay canciones. También pensad que los marinos eran especialmente religiosos, ¿no?, porque, pues la mar suponía enormes peligros y enormes riesgos. Entonces, estar al arbitrio de tormentas, de todas las dificultades que las tempestades o que una mala mar podía traer, pues los marinos tenían sus advocaciones religiosas, ¿no? Hablamos, ella, al ser natural de Aguilar de la Frontera, tenía mucha especial devoción a la Virgen, a Nuestra Señora de Soterraño, porque además en esa parroquia se bautizó. Cuando yo estuve en Aguilar de la Frontera, visité la parroquia, visité la pila bautismal gótica donde probablemente ella se bautizaría, y esta Virgen de Soterraño pues se tiene especial advocación. Allí se casaron sus padres. Es una parroquia además preciosa, tiene varias capillas. De hecho, una capilla está dedicada a la Virgen del Rosario, que la Virgen del Rosario fue patrona de la Armada, de los marinos, antes que la Virgen del Carmen, hasta 1901 que se cambia a la Virgen del Carmen. Y los asturianos además tenemos mucha devoción por la Virgen del Carmen, por lo menos nosotros en Pola celebramos el Carmín, como sabéis, y tenemos especial devoción a la Virgen del Carmen. Y también pues hay muchas historias, personales, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de Manuel, con mi abuela siempre está presente, ¿no? Mi abuela está también en esta historia. En los agradecimientos está mi abuela, conmigo va mi abuela, le hablo en presente siempre, ¿no? Y aquí está mi abuela. Yo
cuando ella vivía, bueno, pues a mí me cantaba villancicos antiguos que le cantaba a su madre, a ella, o sea, que estoy hablando de villancicos que probablemente tengan mínimo 150 o 180 años, ¿no? Y yo anotaba en una libretita pues todas estas cosas que ella me contaba. Y Manuel, el asturiano, pues recoge también, cuando están de viaje por ahí, por tierras lejanas, una parte de un villancico que mi abuela me contaba y que queda aquí, bueno, como un regalo también en estas páginas. Y luego también me acabo de acordar al ver ahora la portada, porque además también me acuerdo mucho del romanticismo ahora viendo a Carol. Bueno, la portada, además yo creo que es una portada que tiene muchísima fuerza, tiene muchísima garra, ¿no? Si alguno de vosotros, bueno, no lo sé, pero si lo conocéis, está inspirada en una obra romántica de un pintor alemán que se llamaba Caspar David Friedrich. Esta obra está datada en 1818, yo creo que está en un museo en Hamburgo, si no recuerdo mal. Y me gustó mucho utilizarla porque la historia de Ana María de Soto tiene dos vertientes. Tiene una vertiente romántica, evidentemente, de esa idea, de esa concepción de España, ¿no? De luchar por unos valores, porque en esta novela están presentes esos valores, el compañerismo, ¿no? Como en la mar uno tiene que poner su vida en manos de otro. Para nosotros ahora resulta pues casi ciencia ficción. Ninguno de nosotros pone su vida en manos de nadie, a no ser que, bueno, pues tengamos una enfermedad grave y entonces no nos quede otro remedio. Pero es que en la mar o ponías tu vida en manos de otro o estabas muerto. Y entonces esos valores, ¿no? Esos valores también están presentes aquí. Y hay una idea, como os decía, una idea romántica, una idea, bueno, de luchar contra ese destino predeterminado y buscar y perseguir esos sueños, pero hay otra idea que es, bueno, una idea absolutamente realista, ¿no? Que es la de, bueno, escapar a un futuro impuesto y determinado por el simple hecho de ser una mujer, ¿no? Y entonces esa es. Y la portada, como os digo, tiene esa parte romántica, recoge ese valor del romanticismo, ¿no? El cuadro original se titula Caminantes sobre un mar de nubes. Aquí lo sustituimos por realmente un mar salvaje, un oleaje, ¿no? Y en el cuadro, como digo, original, el personaje central es un hombre, también de espaldas, parece con una especie de bastón, de apoyo, ¿no? Aquí, bueno, decía, yo creo que Friedrich decía, no, yo he leído, ahora recuerdo, que como que no sabía representar muy bien los rostros y por eso hacía sus personajes de espaldas, no sé si es realidad o si es un mito, ¿no? Pero este personaje que aparece aquí en la portada puede ser un hombre o una mujer. La verdad es que no me importa, o sea, puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Lo importante y lo verdaderamente significativo es la pequeñez, ¿no? del ser humano frente a lo sublime, ¿no? Que se repite muchísimo esa concepción, esa idea en el romanticismo. Ese poder de la naturaleza, esa fuerza desbordante y cómo cualquiera de nosotros, ¿no? Que puede ser este personaje, mira al futuro, mira al horizonte con incertidumbre, ¿no? Yo creo con miedo probablemente, pero con esperanza, ¿no? Y yo creo que esa es la idea fundamental de la novela. Creo que esta es una historia que debía ser rescatada, que debía ser puesta en valor. Creo que hay muchísimas, cientos de historias de personajes femeninos que evidentemente siguen sepultados por el peso de la historia. Una historia hasta ahora escrita por hombres, y que creo que desde la curiosidad, creo que desde el interés, desde la investigación y desde, bueno, pues las ganas, ¿no? de poder trabajar con pasión y con gusto en una profesión como la nuestra, pues cualquiera de nosotros puede sacar a la luz más Ana María de Soto. Y bueno, recomendaros, como no, leer Hija del Mar,
espero que la disfrutéis como yo disfruté escribiéndola y espero que podáis reconoceros también en ella, ¿no? En la historia de esta mujer única en su tiempo que rompió, como dice Carolina, todos los cánones establecidos por conseguir sus sueños. Nada más, muchas gracias. Si queréis bueno, comentar algo, hacernos alguna pregunta o cualquier cosa, me decís. ¿Cuánto tiempo te ha costado desarrollar este libro? Pues mira, más o menos desde que empecé con la tarea de investigación hasta que lo terminé, luego el proceso de escribir el libro es mucho más corto que es que hasta que lo veas convertido en novela, porque luego es que tienes que hacer numerosas correcciones, tienes que, bueno, hay un sinfín de aventuras después de que tú entregas el manuscrito, pero aproximadamente 1 año y 2 o 3 meses más o menos me llevó. Y luego, claro, una vez que llega la editorial tiene que leerlo, tiene que ver si... La verdad es que no me tocaron absolutamente nada, me cambiaron muy poquitas cosas, sí que me pidieron que extendiera un poco más la parte más romántica, que esa era la que yo menos, bueno, menos habilidad, digamos, tenía, menos me salía a mí, o no era mi naturaleza escribir o tener querencia hacia ello. Y luego, claro, con la pandemia es verdad que se retrasó un poco el lanzamiento porque iba a salir en octubre del año pasado, luego retrasamos hasta finales de abril, que yo creo que además, bueno, fue más acertado porque hubo más posibilidades, o está habiendo más posibilidades también de hacer presentaciones y poder salir un poco del ámbito de las redes. Pero sí, más o menos, luego hay que hacer revisiones, etcétera, pero correcciones, te mandan, pero aproximadamente 1 año y 2 o 3 meses, sí. Muy bien. Sí, Asunción. Pues como miembro del Centro Asturiano, tengo que decirles que es un lujo estar aquí escuchándoles. Primero por la presentación de nuestro querido Andrés y después por lo bien que ha sabido introducir la directora del centro del Museo Romántico, tan largamente visitado por mí con mis alumnos durante muchos años. Y a usted porque ha sabido motivar y transmitir conocimientos. Y luego, una pregunta que me ha extrañado al ver el título. Le confieso que yo tengo algo que ver con la mar, mis hijos han nacido en Cartagena, tengo un hermano marino, y siempre él dice que los que quieren a lo marítimo jamás le ponen el artículo el, siempre le ponen la. Y por eso, y sobre todo ahora, sabiendo que es usted asturiana, me ha extrañado que no le haya llamado hija de la mar. ¿Por qué? Pues si lee la novela, verá que siempre se habla en femenino, de la mar. Por eso. Siempre. Si le confieso una cosa, espero que no lo vea la editorial cuando lo esté grabando. Este no era el título lo puso la editorial, yo no pude hacer nada. El título era La razón de proteger mi nombre. Ese era el título que yo le puse a la novela cuando la escribí. No lo iba a contar, pero bueno, ya que es obligado, pues lo cuento. Si la lee, a lo largo de todas las páginas, todos los que amamos la mar, hablamos en femenino. Está siempre en las páginas del libro La mar, siempre. El título, como le digo, fue, bueno, pues como de momento no soy Vargas Llosa, pues entonces me tuve que aguantar, no me quedó otro remedio. Yo le había puesto La razón de proteger mi nombre, era un título que a mí me gustaba, era un título, bueno, especialmente poético, hay también bastante de eso en la obra. Y bueno, pues la editorial me dijo que era un título demasiado largo, que no calaría en el público, que había que hacer algo más comercial, que había que buscarle
Y entonces que bueno, que su departamento de marketing se iba a reunir, iba a estar, que ya me avisarían, que me llamarían y tal. Yo me quedé un poco disgustada, la verdad, porque a mí, bueno, pues mi título para mí era como, pues, pero bueno, no pasa nada, yo dejaba en manos de Plaza y Janer ni más ni menos que... Pasaron los días, llegaron a pasar hasta 2 meses y nadie me llamó, hasta que un día me llamaron y me dijeron, ya tenemos el título. Nuestro departamento de marketing se ha reunido y entonces tenemos el título perfecto, Hija del Mar. Y yo dije, wow, hija, ahora le tengo mucho cariño ya, pero yo pensé, Hija del Mar, 2 meses su departamento de marketing. Yo me imaginaba un montón de gente bueno, pues en las oficinas centrales de Plaza y Janés, de altos directivos haciendo un brainstorming, una tormenta de pues yo esto, la mar tiene que estar el otro. Y yo dije, pues hija del mar se han matado, ¿no? Pero bueno. Y entonces yo empecé a buscar en redes, porque yo dije, es un título que seguro que alguna novela se llamará así, porque tampoco me parecía nada del otro mundo. Y de hecho encontré una novela de Rosalía de Castro que se titulaba La hija del mar, ¿no? Y entonces les llamé y les dije, es que, claro, dije, perfecto, excusa perfecta para que no se llame así y digo, es que he encontrado que resulta que hay una novela de Rosalía de Castro que se llama La hija del mar y entonces, no te preocupes, eso es de hace mucho tiempo, nadie se va a acordar, no tiene nadie idea y tal. Y yo dije, madre mía, bueno, pues nada, y hija de la mar, tal, no, hija del mar es como tal, confía en nosotros sabemos tal, Bueno, pues se quedó Hija del Mar, ¿no? Pero si profundizas y lees la novela, siempre se habla de la mar en femenino. O sea que los de la editorial son castellanos. Bueno, pues son catalanes. Entonces, bueno, pues así se quedó. Bueno, yo le tengo cariño ya a Hija del Mar forma parte de mí, pero es un personaje femenino, la mar, como he dicho al principio, ¿no? En mi exposición. O sea que así es, así fue la historia. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por la acogida. Muchas gracias. Si me lo permiten, no sé si se me oye. Sí. Teníamos... Un instante. Sí. Venga. Bueno, igual me he colado. Sí, me has colado, pero Me espero. Cierro el micrófono y aguardo. Termina. Bueno, pues nada, yo por mi parte quería agradecer a Alicia, por supuesto también a Carolina esa introducción, agradecerle y felicitarla por esta obra, por esta novela histórica que además, promete ser realmente fascinante por cómo lo ha contado, por cómo nos lo has presentado y además agradecerte que haya rescatado a esta hija del mar, a esta hija de la mar, a esta hija de su tiempo, de un tiempo sociohistórico donde realmente, pues, como bien has dicho, tuvo que ocultar su identidad femenina, lo cual nos informa de muchísimos problemas, como tú muy bien has dicho, ¿no? Y nos hace tomar conciencia de la necesidad de seguir avanzando para, en fin, promover igualdad de oportunidades para todas las personas con independencia de su sexo, vamos a decir, ¿no? De manera que, enhorabuena, muchas gracias y ojalá que, como también apuntaba Carolina, pues se consiga efectivamente derribar ese techo de cristal que a veces es de cemento. Así que muchas gracias, enhorabuena y mucho éxito. Muchas gracias, Valentín. Gracias. Sí, bueno, yo quería, es un poco contradictorio con el final, pero preguntarte, porque a pesar de que es cierto que en la época, las dificultades eran terribles, ella misma tiene que ocultarse e ingresar como infante de marina, en el fondo, cuando una vez que se retira y se sabe su identidad, es protegida y en cierta manera cuidada, ¿no?, por la corona española. Claro, por eso hablábamos antes, ¿no?, cuando hablaba que además era una novela de los hombres, ¿no?, que la habían rodeado, de los hombres que con coraje y con valor habían defendido, incluso con honor, poniendo en juego también sus propios puestos, porque eran oficiales de mando, y hasta el propio rey, Carlos IV, quiero decir,
que no quiero, bueno, hacer spoiler en ese sentido, como decía Carolina, pero efectivamente, o sea, es una mujer que en su tiempo tuvo un reconocimiento, no solo por los hombres que lo rodearon, sino hasta por el propio rey. O sea, que sí fue un personaje que cuando luego se traslada a Montilla es reconocido como tal, ¿no? Y luego en Montilla además está el personaje de don Diego de Alvear y Ponce de León, que además, bueno, pues participó, bueno, fue cuando el caso de la fragata Mercedes, porque es curioso y nos lo contaba, Ana María de Soto también embarcó en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes 10 años antes de que fuera hundida por los ingleses. Con lo cual eso también es un dato importante que además se cuenta en la novela. Hay una historia también, hay un trasfondo ahí, pero Ana María de Soto embarca, según la cuaderna de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, el 4 de enero de 1794. Ella va a estar ahí unos meses, luego pasará por otras fragatas, se cuenta en el libro, retorna otra vez a la Mercedes y ¿por qué no pudo conocer a don Diego de Alvear? Porque luego ella su vida la pasa en Montilla más de 30 años y don Diego es natural de Montilla y ahí estará también. No cuento más porque ahí está, pero también es curioso, ¿no? Lo de la fragata Mercedes. ¿Alguien más? Yo tengo una última curiosidad, porque has dicho que te reuniste con la familia en Córdoba. Sí. Y a mí estas historias siempre me gustan mucho, porque es verdad que a veces ha habido familiares lejanos y demás que en su momento rompieron moldes y luego la familia muchas veces no lo recuerda y los descubre a través de novelas, de documentales, de investigaciones. En este caso, ¿conocía la historia de Ana María de Soto? Pues justo más o menos fue un poco así, ¿no? La historia además es que es una historia muy bonita, porque yo cuando escribí, además lo cuento, ¿no? Al final en una nota de la autora cuento, bueno, recojo el artículo que yo escribí en la revista La Aventura de la Historia y donde cuento qué es lo que sabemos de ella, y a través de este artículo una chica que se llama Rosa Soto, que estudia periodismo además en Málaga, me escribe a mi Gmail, a mi correo personal. Yo, Rosa Soto, no me suena de nada. Bueno, claro, yo qué sé, como me escribe también, yo no sabía, vamos. Y a través de la dirección de la revista consigue mi correo electrónico y me escribe. Y me dice que en su casa ella ha oído hablar de la historia de Ana María de Soto, porque su abuelo Antonio, pues le contaba esta historia que le contaba su padre. Y a mí me pareció absolutamente asombroso y entonces yo le contesté inmediatamente, pues mira, y ella me pedía información a mí, me decía, cuéntame cosas, porque esta historia ha sido transmitida de manera oral, que dentro de nuestra familia hubo una mujer que hizo esto y tal, pero ¿dónde fue? ¿Dónde estuvo? ¿Cómo era? ¿Qué se dedicaba? ¿Qué hacía dentro de la? ¿Cuánto tiempo estuvo? No sabes, una chica joven, ¿no? Que bueno, pues tendrá 20, 21 años, que tuve la oportunidad de conocerla el viernes pasado. Y entonces empecé a establecer comunicación con ella. Y yo le decía, oye, ¿tienes alguna foto de tu bisabuelo o de tu tatarabuelo? ¿Conservas algo? Y me mandó una foto, la única, dice, que tenía de este bisabuelo suyo. Bueno, pues un hombrecito así entre olivos con un bastoncito, me pareció absolutamente enternecedor. Yo la guardé como un tesoro, como una joya. Y seguimos en contacto y por supuesto están los agradecimientos, la familia, claro que sí. Y me hizo una enorme ilusión que vinieran a Córdoba. Vino el abuelo de ella, un señor, bueno, pues muy ancianito, tendría así 88, 89 años. De hecho, el mismo día cumplía con su mujer 60 años de matrimonio. Vino su mujer, vinieron uno de los hijos del matrimonio, que eran 3, nos hicimos fotos, vino Rosa con su novio, bueno, y para ellos fue pues como un regalo, ¿no? Se sentían tan agradecidos, una gente tan generosa, tan cariñosa. Ellos me contaban, ¿no? Ellos vivían en Córdoba desde hace muchos años, pero tenían una casita en Aguilar y me contaban cosas de Aguilar y bueno, una gente tan cariñosa, tan encantadora. Y lo realmente bonito de estas historias, ¿no? Es que luego quedan en la memoria de la gente, ¿no? Y eso a mí es lo que más me gustó, más me llenó. Nos hicimos, ya te digo, un montón de fotos y fue
a través de un poco de esta historia, ¿no? Como ellos vuelven a recuperar al personaje que había estado en esa memoria colectiva de la familia durante, bueno, pues probablemente decenas de años. Así fue. Sí, Bea, ¿tantas? No, quería preguntarte, porque aunque es verdad que hay pocos datos y resulta muy difícil, ¿no?, encontrar información exacta, pero por otro lado, comentábamos un día, ¿no?, que en su momento debió de tener cierta relevancia en algún momento cuando había una calle a su nombre en Córdoba, ¿no? Quiero decir que, aunque se ha olvidado y no ha quedado documentado, se ha perdido, en su momento debe de ser un personaje de cierta... De hecho, también lo que mencionas tú, Bea, de la calle, me llegó el otro día también a través de otro correo electrónico de personas que leen la historia y que me van contando todos estos datos, ¿no? Y efectivamente, por lo que parece, que yo desconocía totalmente esto, bueno, Débora y Marga, estás ahí, del Museo Arqueológico Nacional, que se encarga de la difusión, creo que ella también es de Córdoba, o su familia, y me escribió también un correo diciéndome que durante los años 60 o 70 había una calle que recibía el nombre de Ana María de Soto y que luego, no sé por qué, se retiró o la verdad es que lo desconozco, pero efectivamente en algún momento esta mujer, yo de verdad que son pocas las personas que me he encontrado que conocían con datos la historia de ella. Sí estaba, digamos, en la memoria colectiva popular, ¿no? Sí, el personaje, pero no establecido, digamos, anclado con unos datos más sólidos. Sí, en la memoria como lo tenía la familia, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor lo que dices tú, se fue diluyendo un poco la historia en el tiempo, como muchas veces pasa, hasta llegar a este momento, ¿no? En los que, bueno, pues estamos poniendo un poco y sacando a la luz todas estas historias, pero efectivamente en la historia, en la memoria colectiva, yo creo que este personaje sí estaba, sí tenía cierto arraigo, ¿no? Así es. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces vamos a dar el acto por terminado y Valentín, hasta mañana. Mañana a todos, gracias. Muchas gracias por... Patricio, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Desde Asturias o de Madrid? ¿De Asturias? ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, tienes el micrófono cerrado. Sí, pero se lo he leído los labios. Desde Asturias. Bien, los demás nos han hecho presentes, entonces no les puedo citar. A los presentes sí. Bienvenidos. Este es el Centro Asturiano, vuelvo a decir. Y esperamos que las caras nuevas, que seguro que no vienen mucho, o es la primera vez, que nos veamos muchas veces. Gracias por